¿Qué tal, amigos de Hack Trick? Un gusto tenerlos aquí en este jueves. Ya apesta a Liga MX. Y también lo que apesta, me imagino, es la playera que utilizó ayer Rodolfo, muy ¿Eso orgulloso, traía la de qué? la selección mexicana y fracasó. No hay otra forma de llamarlo más que fracaso de la sub-20. Se quedan sin mundial y se quedan sin Juegos Olímpicos, no podrán refrendar su medalla de bronce conseguida el año pasado en Tokio 2020, esos viajes en el tiempo que hacemos gracias a la pandemia y al COVID. Rodolfo, pues me imagino que te dolió ver a la selección mexicana fallar 5 penales. Me dolió, me enojó, fracasó totote. Se tiene que ir Luis Pérez, Gerardo Torrado, John de Luisa. Esto es, es una tragedia. Es como, yo creo que es todavía peor de lo que pasó en 2008 cuando Hugo Sánchez no pudo calificar a la selección, porque además de este Mundial Sub-20 también quedas fuera de los Olímpicos. Entonces sí, todo es culpa de la mediocridad con la que se maneja el fútbol mexicano y es Pensé una que de la tragedia. John. Y Pensé que de iba a ser hecho, culpa de la John. no, de Torrado ahora. Jesús Leiva, antes de que se fueran a tiempo extra, de hecho, antes de que marcaran el penal en el minuto 86, tú ya te habías ido a dormir, te ibas pues con una especie de cinismo que el arbitraje le iba a ayudar a la selección mexicana a avanzar, lo ayudan, pero ellos no aprovechan la oportunidad. Sí, o sea, el arbitraje le echa la mano, pero pues también hay que tener un poquito de madre, ¿no? La verdad, yo no lo veo como Rodolfo, ¿eh? En esta ocasión no lo veo como Rodolfo, extrañamente, y no porque no quiera tirar culpas hacia la federación, hacia los directivos y la chingada, pero los directivos ni los federativos cobraron esos penales, ¿eh? O sea, el partido en realidad, como por el trámite, tendría que haber terminado hasta por ahí un 3-1, 4-1, porque México estuvo llegue. Después te regalan un penal, porque yo en ningún momento vi mano, fallas ese penal, tienes todavía media hora para demostrar tu superioridad en un estadio completamente vacío con 200, 300 personas que estaban gritando árbitro vendido, y era lo único que hacían, y no tienes la posibilidad de sacar el resultado. Te vas a penales y vas y cagas todos los penales. Es algo como, justo también sí tiene esta similitud con lo que pasó con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez no, ¿qué más hubiéramos querido que Hugo Sánchez hubiera entrado en la mente de Landín y de Santiago, no sé qué, cómo chingado se llamaba, Es que da, y, ¿no? de Esqueda y Santiago Paletes Fernández? queda ¿Qué más hubiéramos querido? Pero a ver, Santiago Fernández. Hugo Sánchez en ese momento y Luis Pérez en este momento hizo el trabajo suficiente para que el equipo tuviera esa generación de llegada. Si tus jugadores no la meten, caray, ahí sí creo que ya tenemos que dejar de consentir a los jugadores y de todo decir, ay, pobrecitos, es que sí, la federación malvada y los directivos y los entrenadores son horribles. Esos jugadores se la perdieron y se merecen ese resultado por falta de capacidad. Además, creo que era de los mundiales y las clasificaciones a olímpicos más sencillas que tenías por el formato del torneo, porque hasta se te había acomodado que Guatemala hubiera eliminado a Canadá, que en teoría iba a ser un rival más complicado. Y sí, vaya, sin afán de molestar a Rodolfo, pero sí haciéndolo. ¿Por qué vas a Es que molestar, baboso? es la misma solución que siempre le da Chivas, que se vaya el directivo y que se vayan todos y a los jugadores pobrecitos, o sea, como bien lo dice Jesús, pero también me llama la atención, viendo la lista de los convocados, un jugador de Pumas, ninguno de Chivas, Ninguno escasos de del Atlas. Pachuca, ninguno del Atlas, exactamente, o sea, ahí sí, vaya, no es que no estén trabajando esas canteras, me llama la atención la elección y la ausencia de jugadores que suelen estar en inferiores, eso sí me llama un poco la atención. Y me imagino que Luis Pérez, pues obviamente tomó lo mejor que había, pero sí me llama la ausencia de jugadores de estos clubes mencionados. Échale, Rodolfo, échale, que traes Sí, sí ganas. faltaron. Sí, creo que pudieron haber ido 2, 3 de Chivas y de igual forma del Atlas.
pero también creo que hubo una pésima planeación, no llevaron los mejores, creo que faltaron 3 jugadores clave que con ellos todavía se hubiera pasado más fácil. Santiago Muñoz, el que está en las fuerzas básicas del Chelsea, eh, Marcelo Flores, que está en el Arsenal, y también creo que faltó por ahí Efraín Álvarez, que incluso ha estado en selección mayor. Creo que esos 3 jugadores sí le hubieran cambiado la cara a México. Creo que Pero sí ninguno quiso ir. pues si no quieren ir, los tienes que llevar, aunque no quieran. No, oiga, chinga, pues ¿qué es a huevo? Ya estamos hablando de esclavitud aquí, de esclavitud en Pero este yo no deporte. vi que dijeran que no querían ir. O A sea, ver, ¿crees tal que, vez y a estos ¿crees que chavos se los Marcelo llevaste al torneo de Tulón. ¿crees que Torneo de Marcelo Tulón que no vale, preferiría, vale para pura madre. pero crees que Marcelo preferiría irse a jugar a Guatemala en esas pinches condiciones que por cierto estaba de la chingada del campo, a ir a la pretemporada del Arsenal del primer equipo a ganarse un puesto? No, pues es que le tienes que decir, oye, Marcelo, está esta eliminatoria, tienes que ir. Nah, O sea, no digas que digas, mamadas, Marcelo, Rodolfo. si no lo tienes que decir, Marcelo, si no vas, ya no voy a selección, no, pero sí hablar con él y O convencerlo sea, de ir hasta a ti te a un está, proceso importante. hasta a ti te está dando miedo pensar en una represalia en un esquema de suposición. O sea, imagínate a los directivos, Rodolfo. No, pero No me les llama puedes decir, la... oye, Marcelo, te necesitamos para este torneo, no le puedes decir, Efraín, vente para acá para ir por el pase. Y es importante para ellos, yo creo, después representar a México en un Mundial Sub-20 y en unas Olimpiadas, creo, y se va a perder esta generación, así como esa Sub-17 que valió, no, fue el Sub-20, perdón, que valió después de que que se fueron campeones Sub-17, La no sub-20 de pudieron pasar Giovanni. a la Sub-20 y se pierden varios jugadores. Entonces creo que sí Mira, es un proceso que se echa a la basura. yo no entiendo ese análisis que haces y ese asunto de los jugadores, porque también lo escuché en otro lado también, y mencionaban, es que imagínate, en el minuto 89, a Marcelo Flores agarrando el balón y Ah, no, posicionándose del tiro son penal. payasadas. A ver, chinguen a su madre. Marcelo Flores lo único que ha hecho en la selección fue fallar un penal. Entonces tampoco empecemos con estas pinches imaginaciones de que 3 jugadores te van a cambiar todo. Esto le pudo pasar a cualquier otro jugador. ¿Por qué? Por falta de capacidad, por falta de manejo de la presión, etcétera. Y debe de haber represalias sobre los jugadores y eso va a ser perderse un proceso. Y también un poco sí el sobrados, ¿no? Del decir, Muy sobrado. Muy sobrado. con este equipo B podemos avanzar a los 2 torneos que están en juego. O sea, ya creo que por el simple hecho de que había 2 juegos en torneo, creo que sí tenías que haber tenido una mejor preparación. Me llama mucho la atención que Rodolfo ahora diga que un torneo Toulouse que no sirve para nada, cuando se la pasa viéndolo y se la pasa vendiéndolo y que no, que súper torneo, nada más porque fue Venezuela contra Francia, la final ya no le gustó a Rodolfo. Luego también tienes que obligar a Marcelo a venir cuando has visto cómo se está armando el Arsenal y que a él le hayan dicho, oye, vienes a pretemporada porque tienes posibilidad de pelear un puesto, ya viste contra quiénes va a pelear el puesto. O sea, ¿de dónde me vienes a decir que la ilusión de Marcelo es jugar un sub-20? Es más, ni siquiera los Olímpicos, cuando él dijo, si no me llama el Tata Martino, me voy a Canadá, sabemos que su prioridad era la mayor. O sea, ya desde ahí había un problema. 2, lo del penal de Marcelo Flores, también ¿qué falta de líderes en la selección y de sentido común? Que cuando agarra el balón para ese penal, a ver, quítate, chamaco, perdón, pero tú no eres el cobrador oficial. O sea, también es. ¿Para qué lo expones, no? ¿Para qué Ajá, lo ¿para qué lo expones al expone? chamaco? Pero también, ¿para qué demuestras que realmente sí empieza a mover los hilos sin tener un liderazgo? O sea, sí es muy interesante lo que pasa con este jugador o con esta situación en particular, que repito, tampoco considero, como lo dice Jesús, que hubiera sido una solución, porque era una situación de contundencia. Y Marcelo, por lo que entiendo, es un generador. Otro generador de fútbol no hubiera cambiado. Lo que necesitas es saber meter el balón a la red, mandarlo a las redes. Y en México, pues no tenemos esos jugadores. Y también somos tan ensimismados en el fútbol mexicano y en nuestro pedo y en nuestra superioridad de CONCACAF y eso, que no tomamos en cuenta que el portero de Guatemala tuvo una noche de ensueño, el cabrón. Paró todo y destacadísima actuación, es el héroe de la novela, como dirían por ahí.
Entonces, caray, yo la verdad recalco y resalto mucho lo que hizo Guatemala, se lo merecen y en verdad chingarte a Canadá y chingarte a México no es nada, ¿eh? O sea, bueno, sí es bastante relevante. Entonces, también pensemos que no todo depende de México, no todo depende de sus jugadores, no todo el mundo gira alrededor del fútbol mexicano. Y si te quedas fuera de unos Juegos Olímpicos, es enteramente responsabilidad federación, directivos, jugadores, al mismo nivel y en mismo momento. ¿Por qué? Porque si hablamos de directivos y federativos, ahí es donde entra lo que dice Rodolfo Maya del torneo de Tulón. ¿Por qué no? Como en algún tiempo se hizo de esa generación dorada de la Olimpiada, jugaron Panamericanos, jugaron Tulón, jugaron todo. Supongo que por ahí va lo que dice Rodolfo. Hubieran jugado Tulón también y hubieran jugado y ya llegan embaladitos, dando la seriedad que merece el torneo porque se jugaba el pase a las Olimpiadas. El Mundial Sub-20 como tal, si vas o no vas, tampoco pasa tanto, o sea, porque no ha sido tan relevante. Pero las Olimpiadas, para la jerarquía y la reputación que tiene México, sí es una mentada de madre. Y ahí también, creo que también hay que ser conscientes de lo que representa la sub-17 y la sub-20, porque bien tiene 2 títulos sub-17 en México, y también ahí, eso ya, esas alarmas, esas banderas rojas se han encendido o se encendieron desde hace ya 10 años, si no es que más, que no, los procesos son tan malos que en 3 años cambia drásticamente el proceso de una selección y lo cortas, ¿eh? Entonces, también puede que la selección mexicana, la mejor, es a la categoría de sub-17 y más adelante, pues realmente no estás para ello. Y retomando lo que mencionas de Guatemala, pues sí, creo que también a mí me gusta cuando un equipo que mostró más hambre, que mostró más ganas, que sí se la partió, es el que avanza. O sea, con todo respeto, qué gusto ver precisamente la forma en la que celebró cada penal atajado, tomándose el pecho, enseñando el escudo. Vaya, así es como le juegan a México y siempre decimos, es que a México le juegan diferente. Pues sí, pero aquí no solo le juegan diferente, le supieron jugar y le ganaron a una selección que, repito, demasiado sobrada, que dijo, ay, nos metieron un gol, qué sorpresa, pero bueno. Es más, estaba viendo todavía el minuto 70 con el marcador 1-0, los momios estaban a que te llevabas una buena lana, a que México ganaba. Ya ni te digo lo que era si Guatemala se quedaba con el pase, o sea, nadie daba por hecho que Guatemala iba a mantener el marcador, lo cual a mí todavía se me hace más loable por esa selección y además haber despachado a Canadá anteriormente. Sí, hay que aplaudir a eso a los guatemaltecos, creo que sí, han hecho casi algo histórico para ellos y México tiene mucha culpa, es cierto, Guatemala tuvo una y la supo meter, creo que sí es algo reprobable que no se vaya a un Mundial Sub-20, creo que sí se pierde mucho, se pierden procesos, jugadores que tal vez no son tan vistos en sus equipos en una selección Sub-20, creo que sí es un aparador y sí es algo importante para ellos. Creo que no se manejó bien esto, sí debieron de llevar a lo mejor que se tenía estos 3 jugadores, yo creo que sí le hubieran cambiado la cara a México y hubiera sido un nivel más alto de la escuadra azteca. Y sí hay que aplaudir a los chapines, creo que hicieron un gran trabajo. El portero paró 4 penales. Primero a Lozano al minuto 80 y tantos y después paró 3 en la tanda de penales. México sí es reprobable. No puede ser que hayas quedado fuera cuando había 4 pases al Mundial Sub-20 y quedarse fuera todavía de los Olímpicos sí es una tragedia para mí. Creo que se tienen que analizar muchas cosas, la continuidad de Luis Pérez, obviamente, y ver cómo se está manejando este fútbol, que quitas el descenso, le quitas oportunidad a los chavos, se pueden jugar hasta 8 extranjeros en la cancha por equipo. Eso creo que sí le da en la torre a los chavos, les quita lugares, y sí creo que sí se tiene que analizar esto de fondo. Para mí sí es un grave problema y yo no lo tomaría tan a la ligera. También que no mamen los chavos, ¿eh? O sea, si con esto quieren exigir más oportunidades, que no chinguen, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, si no puedes meter un penal desde los 11 pasos y quieres que te pongan por encima de Gignac, por encima del Cabeza, por encima de esos jugadores, pues lo veo complicado, la neta.
Y también, vaya, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre vamos a culpar al extranjero de lo mal que lo hace una selección mexicana. Se me hace muy simplista. Y también, pues son posiciones en las cuales pues, no tienes ese talento, no tienes esa materia prima también. Lo he pensado, quítate esa idea de que necesitas jugar con un 9, más bien adapta tu sistema para aprender a jugar sin un 9 porque no lo tienes, no lo vas a tener, y si lo tienes realmente va a ser uno cada 40 años. Digo, Hugo Sánchez, antes creo que había estado Borja, pero también pues, he visto partidos de la época de Borja y eso, y así que tú dijeras, uy, excelsos delanteros, pues la verdad no lo eran, ¿eh? No, siendo francos, o sea, también vayámonos a revisión de delanteros mexicanos y Jared Borghetti, pues sí, metió un chingo de goles contra Jamaica y Sague también. Y ahí párale de contar, yo por eso festejo muchísimo lo que hizo Javier Hernández, la verdad. Pero de ahí en fuera tampoco es como que México se le dé el generar jugadores en esa posición. Y yo insisto, eran penales, tuviste 120 minutos para ser superior en la cancha también. Completamente de responsabilidad de los que están en la cancha, incluido entrenador y jugadores. Y también, ya para cerrar el tema, tampoco creo que sea el número de extranjeros el problema. Más bien, y eso sí está comprobado, cuando se dio la selección sub-17, que al fin y al cabo fue la que termina ganando esa medalla olímpica, o la base de la que entrega la medalla olímpica, eh, había una regla de 17-20, no recuerdo el nombre. Creo que ahí fue donde realmente empezaste a tener jugadores que empezaban a salir y que te permitió ese fogueo y que te permitió precisamente darle seguimiento a esa selección juvenil. Y de la noche a la mañana lo borraste. O sea, creo que más que el descenso, la eliminación del descenso, creo que es esta regla la que vino a cortar procesos de proyección de jugadores. O sea, yo recuerdo que el Tuca Ferretti era de los entrenadores que prefería perder esos 3 puntos al final del torneo que meter jóvenes, pero los demás, hasta los que estaban involucrados en el descenso, preferían pues, obviamente meter a los juveniles. Eso es generar espacios y yo no creo que sea tan simplista esto de que si tapas el lugar a los jóvenes, sí, obviamente no le vas a quitar el lugar a Guiñac, al Cabeza Rodríguez o a figuras estas, pero sí, luego viene cada extranjero que dices, no manches, cómo está en primera división. Y Entonces, pero que ese extranjero sea mejor que un mexicano, pues también, o sea, también ahí es como, es que tienes que meterlo a un mexicano, pues es que el extranjero tal vez es malo, pero pues el que tengo es más malo. O no, sea, pero también pues hay que traes un considerar extranjero para que eso. sobresalga, para que te cambien el equipo, luego nada más traen por traer y yo creo que sí le tapas el lugar a un mexicano que tal vez no tenga esas condiciones, pero que en un futuro puede ser mejor. Entonces yo creo que sí, luego sí, estos directivos pecan de traer jugadores internacionales que la verdad nada más vienen a llenar un lugar y a cobrar un sueldo y que no hacen el trabajo para el que son contratados. Pero es que o sea, ahí vamos, voy a hacer voy a englobar varias cosas. Primero, el tema de los extranjeros, y esto es porque buscas soluciones rápidas, porque el torneo dura 6 meses y tienes una liguilla y tienes que sacar resultados. Entonces, por eso pasa ese asunto de que no puedes confiar y darle procesos largos a los jóvenes. Pasa completamente en Chivas, por ejemplo. Saldívar, ¿cuánto duró? Le intentaron dar la oportunidad, no dio el ancho y ya todos lo odiaban, ¿no? ¿Cómo se llamaba Saldívar? Ya ni sé cómo se llaman los pinches delanteros feos de Chivas. Pensemos ahora en Santi Jiménez. Santi Jiménez se fue y se quedó compitiendo con Cuco Angulo. Le ganó la partida y de repente se fue en picada Santi. Tienes que dar soluciones. Todo esto viene por formato, viene por los extranjeros, viene por el negocio, pero ¿hasta cuándo vamos a dejar de chillar de esas cosas y realmente aceptarlos como nuestra realidad? Nuestra realidad es que ya no vamos a competir en Conmebol. Nuestra realidad es que vamos a competir contra Estados Unidos. Que yo no lo veo mal porque yo le veo más futuro a Estados Unidos y a Canadá que lo que tiene todo Sudamérica en sus ligas. Segundo, ¿hasta cuándo vamos a dejar de pelear con el problema de que los extranjeros tapan eso? Eso va a seguir pasando hasta que los equipos tengan la necesidad de invertir en sus fuerzas básicas por falta de capital, que ya está sucediendo, como le está pasando a Pumas, como le está pasando a Cruz Azul, como le está pasando a Chivas.
simplemente entender nuestra realidad y también separar esas cosas de estos hechos, que esto es un hecho aislado provocado por la falta de capacidad de jugadores puntualmente. Entonces, también regresar a todos estos temas es rebuscar más que simplista para mí. Sí, y a ver, ¿quiénes son los últimos campeones del mundo? Francia, ¿no? Después Alemania, España también está dentro de esta lista. Italia. ¿Cuántos? Italia ya muy lejos, pero ¿cuántos de estos equipos y sus clubes, cuántos extranjeros tienen? Pero por eso también en Italia ahorita se están quejando de que hay tantos extranjeros Pues sí, que le porque es hacen más falta fácil ser, delanteros, es lo que dijo Roberto porque Mancini siempre, ahorita. porque en Italia la no historia siempre va tiene a dos ser más mundiales sin fácil culpar a calificar por la falta extranjeros. de delanteros. Entonces Porque, también les porque afecta. históricamente, de todos los males, siempre va a ser más fácil culpar a los extranjeros. Ya se te olvidó un sujeto que tenía ahí bigote, que empezó a culpar a toda una raza. Pues sí, siempre en esos países fascistas Eso va a no ser tiene más nada fácil que ver. culpar a los extranjeros. Son Mira, soluciones fascistas. simplemente hay que entender una cosa. El mundo está globalizado, las fronteras están transgrediendo, todos llegamos a todos lados, caray. Entonces ya superemos esos asuntos porque va a seguir pasando, es algo normal. En un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. No. A final de cuentas va a seguir sucediendo y el mexicano debe de encontrar los resquicios y los momentos para destacar. A mí eso es lo que me preocupa. No me preocupa el hecho de que no les den la oportunidad. Me preocupa que a muchos cuando les dan la oportunidad no dan No el lo ancho aprovechan. y Sí, requieren de más tiempo y piden, es que yo necesito más tiempo, es que yo necesito más tiempo. A los extranjeros les hacemos lo mismo. Aquí si vienen al Cruz Azul, vienen a las Chivas y no funcionan en un torneo, ya los estamos sacrificando. Es básicamente, sí es diferente la exigencia, pero en realidad creo que el mexicano tiene que tomar esas oportunidades y realmente hacer valer su talento porque sí hay y sí existe. sí, eso no queda duda. Y también ya para redondear lo que dice, pues sí, ya también tenemos que aceptar nuestra realidad, que pues el torneo mexicano está hecho de 18 jornadas basura y lo que importa es la liguilla. Tan importa que ahí es donde se venden los espacios, ahí es cuando realmente ya ni siquiera puedes ver un partido de fútbol porque cada 5 minutos te aparece la publicidad, es donde esperan llenar estadios, es donde esperan llenar cerveza, perdón, vender cerveza. Realmente es el modelo de negocio del fútbol mexicano. 18 jornadas que no sirven de nada Sí. más que para acomodar como la liguilla, pero realmente es la liguilla en donde, como lo decía Jesús antier o ayer, no recuerdo, de Tigres, ellos van a buscar refuerzos para la liguilla porque saben que ahí es donde se pelea el título y donde muchos equipos también, ese es el ganar, el tener un partido extra, que ahí sí tengan el estadio lleno, y también empezar el vender o el llevarse bonos con las televisoras por haber accedido a ese torneo. O sea, también desde ahí estamos mal, pero no estamos dispuestos a dejar de lado la liguilla, pues porque es lo que nos da emoción y es cuando decimos, uy, es que ahora sí se va a poner bueno el torneo. Porque sin liguilla serían 26 jornadas, 32 jornadas, 38 jornadas 34. aburridas. Posiblemente aburridas, ¿eh? Entonces, Exacto. la verdad sí tiene sentido también la liguilla. Sí, O todo es un sinsentido, pero a final de cuentas, lo que pasó ayer, aunque el modelo hubiera sido diferente y aunque en México siguieran todas las buenas prácticas para hacer crecer el fútbol y estas prácticas románticas y esto, lo de ayer pudo haber pasado de todas formas. ¿Por qué? Porque fue responsabilidad de los jugadores. así es. Pues vámonos, Rodolfo. Vámonos, un gusto estar con ustedes en Hat Trick. No coincidimos en varias cosas, pero sí, Nos amamos. nos amamos y sí es culpa del jugador totalmente, pero creo que sí tienen que ver mucho los directivos y el cuerpo técnico. Jesús Leiva. Hasta luego, es un gusto. Mañana empieza la liga bien culera y Cruz Azul va a ser campeón. La liga muy X. Sí, qué bueno que no coincidimos en todo, sino pues con que uno hiciera el programa, ya los demás nada más diríamos lo que él diga. Pues vámonos nosotros, nos vemos mañana ya para hablar de la previa de la Liga Muy X, somnífero obligado en el entretenimiento mexicano. Adiós. Adiós. Adiós.